Hola, muy buenos días a todos. Un gran abrazo desde aquí a aquellos que no haya tenido oportunidad de saludar. Y yo no sé si a vosotros, déjame revisar si esto está entendido. Yo no sé si a vosotros os ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que tenéis temporadas en que os sentís desincronizados con el Señor. Que no entendéis mucho lo que hace y que como que Él va por un lado y uno va por otro. ¿Os ha pasado alguna vez? Yo creo que seguramente os pasará. A mí me ha pasado muchas veces. A los discípulos también les ha pasado. Y hoy quisiera que reflexionáramos en un pasaje que está en Lucas 9, desde el 51 hasta el 56. Lo vamos a poner aquí. Dice así. Lo tenéis en pantalla también. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos, Jacobo y Juan, vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, les dijo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir la vida de las personas, sino para salvarla. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Este pasaje, pues es uno de los tantos episodios que se narran de Jesús con sus discípulos. Pero que vemos esto, vemos que los discípulos estaban como en una onda diferente totalmente a Jesús. Estaban en otra página, estaban en otra melodía. Y como decía antes, a nosotros también nos ha pasado. Que decimos o hacemos disparates en el momento más desafortunado. Nosotros no hemos tenido el privilegio de andar con el Señor como tuvieron los discípulos, ¿verdad? Pero Él nos ha dejado su palabra y nos ha dejado su espíritu. Él vive en nosotros. De manera que es como si Él estuviera con nosotros y es como si nos hablara directamente a nosotros. Y así como Él aleccionó a sus discípulos, pues también nosotros tenemos que entender qué es lo que quiso decir. Y cuando los reprendió, les dijo, que ahí lo tenéis en pantalla: no sabéis de qué espíritu sois. Y cuando aquí habla de no sabéis de qué espíritu sois, aquí la palabra espíritu es neuma, del griego neuma, que habla no del Espíritu Santo, que habla del espíritu humano, el espíritu que Dios sopló a cada uno de nosotros al crearnos. Es una forma de hablar de nuestro pensamiento, de nuestra voluntad, de nuestro corazón. ¿Verdad? Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente dice así: ustedes no se dan cuenta de cómo es su corazón. ¿De acuerdo? Entonces, porque por ejemplo, 1 Corintios 2:11 nos dice: ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está con él? Nuestro propio corazón. Y también en Mateo nos dice que de la abundancia del corazón habla. Entonces, cada vez que nosotros hablamos, pues estamos demostrando nuestro pensamiento, nuestro corazón. Y Jesús lo que les estaba diciendo es: ¿de qué espíritu sois? ¿Vosotros estáis conmigo o no estáis conmigo? ¿Vais a vuestra bola o me vais siguiendo a mí? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Y entonces es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer: ¿de qué espíritu somos?
¿De qué pensamiento, de qué voluntad, de qué forma de pensar? ¿Del que agrada al Señor, del que está en sintonía con el Señor, o del que va por nuestro lado? Y entonces, de este texto, que es muy cortito, hay tres puntos que el Señor me ha mostrado que podríamos reflexionar. Y el primero es este. Si queremos ser del Espíritu de Dios o del Espíritu que agrada a Dios, debemos estar siempre atentos a su voluntad y a sus propósitos. Jesús tenía una misión que cumplir y nos dice la palabra que Él, dice la versión Reina Valera, por ejemplo, afirmó su rostro. Es decir, Él, ¿cómo es que dice la versión que acabamos de leer? Se hizo el firme propósito. Él sabía a qué había venido. Y era una misión difícil, dura. Esas cosas en que tú dices, pues allá vamos. Para eso he venido. Lo tengo que hacer. Se llenó de fuerza, de determinación, de voluntad. Él iba, ya eran los últimos tiempos, y él iba a Jerusalén ya para lo último, para la pasión. ¿Verdad? Entonces, los discípulos, él se los había explicado a los discípulos. Gracias. Él se lo había dicho a los discípulos, le había dicho que tenía que morir. Les había contado todo, pero los discípulos no lo habían entendido. Y los discípulos sencillamente estaban perdidos, no entendían. Y así como ellos, nosotros igual. Pues dice la palabra que en Filipenses 2, que también lo recordamos hace unas semanas, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Pues Dios estaba cumpliendo su misión, pero hoy sigue cumpliendo una misión que Él ha dejado a su iglesia, a nosotros. Nosotros estamos aquí para continuar lo que el Señor inició. De manera que cuando nosotros actuamos y todo lo que decimos y hacemos, tenemos que tener esto presente. Y eso es lo que está ahí en la Gran Comisión, que os lo pongo, que dice así, Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os ha mandado. ¿Y cómo podemos resumir todos los mandamientos del Señor? Todo lo que nos ha mandado, ¿cómo lo podemos resumir? Efectivamente, así mismo es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el famoso Shema de Deuteronomio 6. ¿No? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Allí está englobada todos los mandamientos, toda la ley, todos los profetas. Entonces, en estos versículos está, digamos, en grande los propósitos del Señor y están los propósitos de nosotros, la iglesia. Cuando dice, por eso lo he resaltado aposta, cuando dice id y haced discípulos, está hablando de testificar, de evangelismo. Cuando dice bautizándolos, está hablando de comunión, de hacerlos parte de una comunidad. Porque cuando tú te bautizas, tú das una manifestación pública de que sigues al Señor, pero te unes a una comunidad, te unes a servir, no vas por tu cuenta. Enseñándoles, pues nos habla de eso, de discipulado, de la enseñanza. Cuando dice, ama al Señor tu Dios, está hablando de adoración. Es uno de los propósitos grandes. Nosotros estamos para adorar al Señor. Y cuando dice, ama a tu prójimo, ¿de qué está hablando? De servicio, servir a los demás, de ministerio.
¿verdad? O sea que ahí están los 5 propósitos de la iglesia: evangelismo, comunión, enseñanza, adoración y servicio. Y esto en términos generales. Ahora, en términos específicos, pues el Señor nos tiene que dirigir a cada uno con nuestros dones y a la iglesia, a la comunidad, con las formas. Y es algo que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Cómo vamos a servir a la comunidad? ¿Cómo vamos a testificar al barrio? ¿Cómo vamos a ayudarnos unos a otros a capacitarnos y a enseñarnos? ¿Cómo vamos a promover la comunión unos a otros, estar juntos? ¿Y cómo vamos a adorar juntos al Señor? Porque adorar es un 24/7, no es unas canciones en la iglesia los domingos, es todo el tiempo, ¿no? Y cuando Jesús servía y ayudaba y tenía compasión por la gente, aún en el día sábado, pues era criticado. Y él decía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Eso está en Juan 5. ¿Y significa eso? Pues que nosotros tenemos que estar atentos a la voluntad del Señor. Donde vemos que el Señor está bendiciendo, está haciendo un trabajo, pues nosotros tenemos que sumarnos a eso. Tenemos que estar atentos. Acordaros que ese es el primer punto. Estar atentos a lo que el Señor hace. Estar atentos a su voluntad y estar atentos a sus propósitos. Hay un empresario que siempre me decía esto. Decía que hay 3 clases de personas, ¿verdad? 1, los que hacen que las cosas pasen. 2, los que ven las cosas pasar desde la barrera, digamos, que están ahí de espectadores viendo cómo se hacen las cosas. Y 3, los que no se enteran de lo que ha pasado. ¿No? Yo no sé en qué categoría te consideras que estás ahora. Muchas veces pasamos de uno al otro en determinados momentos. Pero está claro que Juan y Jacobo pues no se estaban enterando. No se estaban enterando de nada, ¿no? Entonces, ser parte del primer grupo, de la iglesia que hace, de la iglesia que está comprometida, de la iglesia que sirve, de la iglesia que busca la voluntad del Señor, requiere, pues, compromiso, entrega. Y Él lo dijo claramente, porque el Hijo del Hombre no vino para destruir la vida de las personas, vino para salvarla. En este tiempo, estamos en el momento de la gracia donde el Señor está buscando un pueblo para sí mismo. Y debemos sintonizarnos con Él, con sus propósitos. El punto número 2. Pues, y esto nos toca a todos, debemos evitar que el orgullo, la soberbia, nuestro temperamento nos domine. Muchas veces saltamos y reaccionamos. Jacobo y Juan saltaron y reaccionaron con mucha soberbia. Y no fue la única vez. Ya una vez se le habían acercado a Jesús y le habían dicho: concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos eran hermanos. Y se acercaron a Jesús a decir: que uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Imagínate tú. Por supuesto que esto no le cayó bien a los demás discípulos. Les cayó de la patada, horrible. Pero entendamos los antecedentes de Jacobo y de Juan. ¿Sabéis cómo llamaba Jesús a Jacobo y a Juan? Los Boanerges. Boanerges, que es una palabra que significa eso justamente, los hijos del trueno. Y los llamaba así porque tenían un temperamento pues así, explosivo. Segundo, Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo. Y eran personas influyentes en la comunidad. No eran cualquier gato. ¿Cómo sabemos esto? Cuando prendieron a Jesús, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y no sé si recordáis que Juan
como conocía bien, como la familia de Juan conocía bien al sumo sacerdote, pasó. En cambio, Pedro se quedó afuera, no lo dejaron entrar. Pedro tuvo que ir a mandar a buscar a, perdón, Juan tuvo que interceder y mandar a buscar a Pedro para que entrara. Era una familia influyente. Y claro, eso también forma parte de tu trasfondo, vamos a decirlo así. El tercer punto que nos ayuda a entender esto es que justo antes de ocurrir eso, Jesús los había enviado a sanar enfermos, a expulsar demonios, a anunciar que el reino de Dios se había acercado. Eso está en el mismo capítulo 9 de Lucas, ¿verdad? Entonces, imaginaros a los discípulos que por primera vez iban con poder, sanando y echando demonios. Pues eso los llenó bueno, se sentían especiales, vamos a decirlo así, poderosos. Entonces, todas estas cosas se le subieron a la cabeza en ese momento a Jacobo y a Juan y respondieron, ¿queréis que echemos fuego como Elías lo hizo? Hay una diferencia. Cuando Elías hizo eso, pues esa sí era la voluntad del Señor. En ese tiempo, Elías estaba luchando contra unos reyes totalmente paganos, que eran Acab y Jezabel. Y había como 400 profetas, los profetas de Baal, y estaban pervirtiendo a todo el pueblo en idolatría. Y fue la forma como el Señor trató con ellos a través de Elías. Hay otras ocasiones en las que el Señor ha traído juicio de esa manera, pero hay que, como decíamos antes, hay que entender el momento. Eso era un momento diferente. Ahora el reino de Dios se ha acercado. Estamos en un periodo de gracia, ¿verdad? Por eso es que hay una canción que hemos cantado muchas veces que dice: Espíritu Santo, cae con fuego y destruye lo que no es tuyo. ¿La conocéis? ¿La habéis escuchado? Yo esa canción no la he cantado. Me parece totalmente inapropiada. Porque hay personas que cuando tú les dices, pero es que eso habla de ti mismo, que destruya en ti mismo tus errores, tus pecados, las cosas que están mal. Pero es que el Señor no manda fuego del cielo para eso. Para eso el Señor trabaja con nosotros en un proceso de santificación, en la que el sufrimiento, las pruebas forman parte de ese proceso. Ojalá pudiera el Señor y dejarnos perfectos en un solo momento. Sería estupendo, pero no es así. No es así como el Señor ha decidido hacer las cosas. Entonces, no podemos clamar para que caiga fuego, porque, todos seríamos consumidos, primer término. Entonces, Dios quiere transformarnos, pero no enviando fuego para consumirnos. O, como muchas veces hacen, porque casi siempre los que cantan esa canción están pensando en alguien más. Entonces, os pregunto, ¿alguna vez el orgullo os ha nublado el juicio? Pensar un poco hacia atrás. Yo puedo pensar muchas ocasiones. Había un labrador que una vez fue con su hija al campo a ver cómo estaba la cosecha. Y la niña vio que había unas espigas que estaban erguidas, muy erguidas, y había otras espigas que estaban dobladas, como inclinadas. Y la niña le dijo: Padre, esas espigas que están muy bonitas y muy erguidas, seguramente son las buenas, ¿verdad? Y el padre le dijo: no, es todo lo contrario. Las espigas que están erguidas son las espigas de trigo que están vacías, no llevan trigo, por eso es que están derechitas. En cambio, las espigas que dan fruto tienen peso y están inclinadas, dobladas. Es solo una ilustración. La misma palabra nos dice que el sabio es humilde, el soberbio
es necio, que Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Y es un punto que debemos tomar en cuenta, porque en algún momento se nos sale. Todos tenemos orgullo, todos. El hombre fuerte no es el que golpea a los demás, es el que domina su orgullo. O la mujer fuerte. ¿Vale? Entonces, eso es algo que tenemos que pensar. Como tercer punto, y tenemos una prédica cortita, tenemos este. Si somos de un espíritu que agrada a Dios, seremos enviados, seremos usados por el Señor. En el pasaje vemos que Jesús envió mensajeros al pueblo de los samaritanos. ¿Nos dice quiénes fueron? No nos dice quiénes fueron. Pero sí sabemos quiénes no fueron. Jacobo y Juan no fueron esos enviados. ¿Por qué Jacobo y Juan no fueron enviados? Pues, no sé, yo me imagino que se hubiera liado una gorda si Jacobo y Juan hubieran ido a preguntar y hubieran escuchado probablemente de mala manera, de una forma despectiva, porque sabéis que los samaritanos y los judíos tenían unas diferencias importantes, porque el pueblo de Israel, el del norte, había sido llevado por Asiria y claro, los judíos no lo consideraban parte de su pueblo, tenían diferencias importantes. Y por supuesto, ellos no hospedaban a los judíos que pasaban por ahí. Había varios caminos para ir a Jerusalén desde Galilea y uno de ellos era pasando por Samaria. Muchos judíos se daban la vuelta para no tener que pasar por Samaria, pero el camino más directo era el de Samaria. Y por supuesto, Jesús era judío y no le quisieron dar alojamiento. Entonces, ¿cuántas veces por nosotros tener un espíritu contrario al Señor no nos ha usado el Señor? Pregunto. Porque cuando nosotros somos así, el Señor sigue trabajando con nosotros. Él no se da por vencido. Pero usa a otro. No te usa a ti. Entonces, queremos ser parte del pueblo de Dios que use el Señor. Queremos ser parte del pueblo de Dios que sea enviado. Pues tenemos que trabajar nuestro orgullo. Muchas veces estamos siempre pues con lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros somos por delante. Y daros cuenta que los discípulos no tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les fue enviado después. Pero ¿a quién tenían? A Jesús. Jesús estaba con ellos. Jesús les había dicho las instrucciones de Jesús. Ya Jesús les había dicho, les había hablado, les había dicho: no juzguéis y no se os juzgará. No condenéis y no se os condenará. Perdonad y se os perdonará. Porque con la medida que midáis a otros, se os medirá a vosotros. Eso ya se los había dicho el Señor en este punto. Y también les había dicho esto: si no os reciben bien al salir de ese pueblo, sacudíos el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. No dijo exterminarlos. Pero esas son las cosas que se nos olvidan y se nos sale nuestro verdadero yo. Sabemos que Juan entendió el mensaje porque después, yo no sé si lo puse, no, porque después Juan escribió en Juan 3:17, Juan, su evangelio dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Las mismas palabras que le dijo Jesús se le quedaron bien grabadas. Lo aprendió. Entonces, ahora nos toca a nosotros. Nosotros somos los enviados. ¿Qué significa tener un espíritu de Dios o que agrada a Dios? Pues que nos diga este texto. Pues esas tres cosas. Estar atentos a su voluntad y sus propósitos. A lo que Él está haciendo. Evitar que se nos salgan
nuestro mal temperamento nos domine. Y entonces podremos ser enviados y usados por Dios. Entonces, si alguna vez te has sentido perdido, como que el Señor no te está usando, no te está tomando en cuenta para sus planes y propósitos, pues tenemos que trabajar un poco en nosotros mismos. Preguntas que podemos hacernos. ¿En qué ocupamos nuestros días? ¿En qué ocupamos nuestro tiempo? ¿En qué ocupamos nuestro dinero? Eso demuestra nuestro corazón. ¿Te cuesta atender a las actividades de la iglesia, a reuniones de enseñanza, a reuniones de comunión, cuando hacen un llamado a ayudar a otras personas, cuando piden cosas para ayudar a otras personas? ¿Te cuesta? ¿En qué cosas piensas en el día a día? ¿Empleas tu mente para pensar en las cosas de Dios? ¿O solamente las cosas del día a día de tu vida son las que ocupan tu mente? ¿Recuerdas alguna ocasión en la que hayas respondido, hayas actuado con rencor, sintiéndote ofendido? Testificamos, son preguntas que nos hacemos todos. Testificamos de Jesús, nos consideramos sus embajadores, sus enviados. O por el contrario, estamos en la SS del Señor, en el servicio secreto del Señor, donde solamente nuestros hermanos aquí saben que somos de Cristo, pero más nadie lo sabe. O lo que es lo mismo, ¿de qué espíritu eres? ¿O de qué espíritu quieres ser? Quiero terminar con esta ilustración. Hay una piedra que es muy apreciada en las joyerías, que se llama el ópalo. El ópalo es una piedra que tiene, bueno, se le atribuyen un montón de propiedades, pero una de ellas es que que es opaca, es como opaca, pero tú la coges en tus manos y con el contacto de tus manos adquiere un brillo y una belleza, tremenda. Es lo que llaman una piedra simpática, porque se relaciona contigo, vamos a decirlo así. Yo aquí les traje una fotito de un ópalo. Entonces, pongámonos en las manos del Señor para que Él pueda sacar nuestro brillo, nuestra más bonita espíritu, pensamiento, nuestra forma de ser. Cuando nos ponemos en las manos del Señor podemos brillar, pero cuando queremos brillar por nuestra cuenta, pues no, vamos a ser opacos. Oremos. Amado Dios y Señor, gracias por tu palabra, porque en estos pasajes donde vemos la interacción de los discípulos contigo, Señor, pues nos vemos reflejados nosotros mismos, Señor. Que no pensemos, ¡wow! Juan, Jacobo, qué inoportunos. Que pensemos, qué inoportuno he sido. ¿Cuántas veces he estado pensando en mis cosas y no me entrego y estoy listo para ser usado por ti? ¿Cuántas veces reacciono a los demás, a mis hermanos, de mala manera? O a las circunstancias, de mala manera, pensando en mi altivez y no pensando en tus propósitos, en lo que tú quieres hacer. ¿Cuántas veces, Señor? Señor, que nos podamos tomar estas palabras tuyas. No sabéis de qué espíritu sois para nosotros mismos, Señor. Y que así como tus discípulos cambiaron, crecieron y fueron usados por ti,
Señor, que tú también lo puedas hacer con nosotros, Señor. Que nos pongamos en tus manos, juntos, como comunidad, y estemos dispuestos a servir, a amar, a adorar, a estar juntos, a enseñar. Todas esas cosas, Señor. Pero te necesitamos para eso. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.